Óxidos metálicos, metal más oxígeno. Aquí en la primera diapositiva, pues lo que podemos analizar es que el número de oxidación del oxígeno es -2. Los óxidos metálicos. Las combinaciones de los elementos con el oxígeno pueden producir compuestos llamados óxidos. Prácticamente cualquier óxido puede obtenerse de la reacción directa con el oxígeno y el elemento no metal o metal. Si es metal, pues sería un óxido metálico; si es no metal, sería un óxido no metálico. Los óxidos metálicos se forman cuando reacciona un metal con oxígeno. Y aquí tenemos el primer ejemplo. Tenemos el galio, que tiene un número de oxidación de 3, aquí lo podemos ver, 3. El oxígeno de -2, dice óxido de galio, ejemplo 1. El galio tiene un número de oxidación de 3, tiene 1, 2, 3, catión. ¿Por qué catión? Porque tiene carga positiva. El número de oxidación del oxígeno es -2. Entonces, ¿cómo quedaría este compuesto? Tenemos que el galio tiene de número de oxidación 3, entonces sería 3 por 2, 6. Y el oxígeno -2, -2 por 3, -6. 6 menos 6 a 0, entonces ya queda como un compuesto neutro. O sea, neutro me refiero a que no queda la carga ni positiva ni negativa. Entonces quedaría, si el galio tiene de número de oxidación 3, sería 3 por 2, 6. El oxígeno tiene -2, -2 por 3, -6. Y así nos quedaría el primer ejemplo del óxido de galio, ¿verdad? Entonces tenemos así nuestro primer compuesto, que sería el óxido de galio. Recordar que el de los metales, el número de oxidación de los metales va a variar para todos los compuestos, a excepción del oxígeno. En los óxidos metálicos el oxígeno siempre va a ser -2. Posteriormente tenemos el óxido de manganeso 7. ¿Por qué 7? Porque el manganeso puede tener 2, 3, 4, 6 y 7. Entonces aquí tendría 7. El oxígeno -2. Entonces, catión, el +7, el catión es el ion de carga eléctrica positiva. Entonces sería, el manganeso tiene número de oxidación de +7. El oxígeno tiene de -2. Entonces sería 7 por 2, 14. Para el manganeso le ponemos un 2. El número de oxidación es 7. 7 por 2, 14. El oxígeno tiene un número de oxidación de -2. Entonces 7 por 2, 14. Y menos por más, menos. Entonces 14 menos 14 a 0. Entonces aquí tenemos el óxido de manganeso 7. El manganeso entonces tiene 7. Ponemos 2. 7 por 2, 14. Menos 2 por 7, menos 14. Entonces así quedaría el óxido de manganeso 7. Aquí le puse óxido de manganeso, pero está mal, es óxido de manganeso 7. Aquí está bien escrito. Posteriormente tenemos el óxido de cromo 3. El cromo puede tener 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí agarraríamos el 3. El oxígeno es -2. Entonces pondríamos CRO nada más, pero primero veríamos. El cromo tiene 3. 3 por 2, 6. Oxígeno -2 por 3, -6. Entonces sería 6 menos 6 a 0. Entonces ponemos aquí este 2 que está con rojo y este 3 que está con rojo. Y sería el óxido de cromo 3. Para este tercer ejemplo, que es el óxido de cromo 3. Y posteriormente ahorita vamos a ver dos ejemplos más sencillos, donde ya no hay que aplicar multiplicación. Por ejemplo, tenemos el óxido de hierro 2. El hierro tiene 2 y 3, entonces aquí es 2. Y aquí el oxígeno es -2. Sería entonces 2 menos 2 a 0. Entonces ponemos hierro y oxígeno. Óxido de hierro y quedaría como feo, ¿no? Entonces sería el óxido de hierro 2. Y finalmente tenemos el último ejemplo, el óxido de estaño 2. El estaño puede tener de número de oxidación 2 y 4, el oxígeno -2. Entonces tenemos estaño 2, oxígeno -2, 2 menos 2 igual a 0. Así nos quedaría el óxido de estaño. Entonces, estamos viendo en estas diapositivas, óxidos metálicos, que es la unión de un no metal, que es el oxígeno, con un metal. Y aquí finalmente la tabla periódica, donde sacamos los números de oxidación. Por ejemplo, aquí está el oxígeno -2, el estaño 2 y 4, vimos también uno del galio, aquí está el 3. Entonces, muchas gracias por su atención, que tengan excelente día.